Bien chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase de lenguaje de programación. El día de hoy vamos a seguir con lo último de Haskell, más que nada para alcanzar a ver un par de cosas y poder lanzar un programa con la primera función main, que esto se hereda de los otros tipos de lenguaje. Recuerden que Lisp no tenía un main de por sí, porque era un script. En este caso Haskell tiene otra estructura, así que vamos a terminar de ver un poco de cosas de lista que habíamos quedado. Y ahora vamos a ver cómo poder trabajar eh, con list, perdón, con Haskell y el main. Bien. Bien, hasta aquí habíamos visto cómo crear listas, cómo acceder a las listas, cómo trabajar con parte de lista, tomar algunos valores, crear elementos cíclicos, replicar valores y ordenar, que fue lo último. Pero también existen muchas otras formas de poder generar listas que nos permiten tener valores mucho más ordenados y de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, vamos a crear acá, en el mismo archivo, que vamos a dejar todo esto solamente con listas. Vamos a decir que aquí vamos a tener una lista en donde vamos a poder multiplicar los valores, crear los valores al cuadrado, por ejemplo. No al cuadrado, sino multiplicado por 2. El doble de cada uno de los valores. Lista doble. Y nosotros podemos decir con estas llaves cuadradas, podemos pedirle que vamos a tener una variable de iteración, por ejemplo x, le vamos a decir que vamos a multiplicarla por 2, vamos a tener este elemento separador, que en este caso nos va a ayudar a poder decir cuál va a ser este valor. Vamos a decir que este valor de x va a tener esta cantidad de valores, por ejemplo de 1 a 10. Entonces si uno ejecuta esto, recuerden que aquí uno tiene que acceder a la carpeta Haskell y ejecutar C, no era Glasgow Haskell Compilator y ahora sí. Bien, ahí estamos en el preámbulo. Todavía me está. Ahora sí. Y para poder cargar con load L, le doy el nombre del archivo. En este caso es ejemplo 2.haskell. Con esto me dice que el módulo está cargado. Debería ahora poder preguntar por lista. Esto se llama lista doble. Me tiene que decir que, por ejemplo, son todos estos valores: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y justamente la lista que yo acabo de definir. Ahora yo podría generar estas listas con condiciones. Yo aquí voy a decir que esto fue una lista generada con generada doble, doble. Y yo también podría decir que dentro de una siguiente lista puedo generar una lista con condiciones. Por ejemplo, yo podría tener aquí lista condicional. No sé, yo pueda utilizar la misma forma. En este caso voy a decir que va a ser por 3, por ejemplo. Le voy a pasar este elemento. Le voy a decir cuál va a ser este valor. Le voy a pasar, por ejemplo, de 1 a 20. 20 por 3, sabemos que es 60. Entonces aquí vamos a determinar una consulta, una condición. En este caso yo le voy a decir que solamente voy a permitir los valores que son así, mientras sean menores que 50. ¿Ya? O sea que, por ejemplo, el valor de 60 no va a aparecer. No lo va a considerar. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, recuerden que esto lo puedo ejecutar solamente con R. Le voy a decir que esto va a ser lista condicional. Fíjense que me llega solamente hasta el 48. No llega hasta el 60 como debería haber pasado. Entonces de esta manera nosotros ya podemos tener o generar formas de elementos mucho más complicados, ¿ya?
Nosotros ya también habíamos hablado de cómo combinar elementos, así que también nosotros podemos crear, por ejemplo, elementos con combinaciones. Por ejemplo, vamos a generar, antes de combinar, vamos a generar elementos que son mucho más complicados con varias condiciones. Por ejemplo, de esta misma lista condicional, voy a decir que esto va a ser lista condicional 2. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a tener solamente un valor, que este valor va a ser entre 1 y 500, y que de todos estos valores voy a tomar solamente los elementos que tienen el módulo. Fíjense acá, voy a tomar el módulo, era con este. Voy a tomar el módulo de los que tienen de 13, o sea, los múltiplos de 13 y los múltiplos de 9. Entonces, esta coma ahora se genera como un O. Entonces, los que cumplan con esta condición, cualquiera de ellas, van a estar dentro de la condición. Entonces acá lo que estoy haciendo es tener dos condiciones distintas. Esto funciona como un O. Entonces cualquiera de las dos que se cumpla van a eliminar estos elementos que están acá dentro. Entonces, si se dan cuenta, acá nosotros podemos tener una lista divisible por 9 y por 13, ya entre 1 y 500. Esto es bastante bueno porque nos permite generar estas listas son mucho más fáciles que en otros lenguajes. Si volvemos a ejecutar, vamos a buscar lista condicional 2 y vamos a tener estos valores en donde van a aparecer estos elementos que cumplen con esta expectativa. Es mucho más fácil en este caso. Bien, vamos a combinar elementos. Vamos a combinar listas. Ya habíamos visto cómo combinar listas anteriormente a través del comando. Lo habíamos visto, ¿cierto? Sí, me acuerdo que se podía trabajar. Sí, aquí podíamos unir listas, por ejemplo, con estos elementos. En este caso añadíamos un elemento, pero también podíamos sumar estas listas que ya estaban convocadas. Bien, también se pueden hacer a través de otra función que se llama zip o zipWidth, que también nos va a poder servir para poder crear estas listas y tener alguno de estos elementos. Por ejemplo, podemos decir que vamos a tener una suma de listas. Suma de listas. Y aquí yo puedo decir que, por ejemplo, voy a utilizar zipWidth. Aquí me faltó zipWidth. Y yo aquí le puedo decir un elemento que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la suma para poder tener todos estos valores. Aquí voy a tener una lista. En este caso voy a decir que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego voy a tener el resto que va a ser 6, 7, 8, 9. Sí, y 10. Bien, entonces de ahora nosotros podemos ver que podemos crear esta lista. Vamos a volver a correr y voy a poner aquí suma de listas y me da justamente, en este caso yo pensaba que combinaban, pero en este caso lo que está haciendo es sumar derechamente estos dos elementos. Entonces vendría siendo 1 más 6, 7, 2 más 7, 9 y así en adelante. Ahora, ¿qué nos permite hacer esto? Por ejemplo, si estamos pensando en cálculo científico, en física, por ejemplo, realizar este tipo de operaciones es bastante más conveniente. Eh, Cualquier tipo de aproximación algebraica es mucho más fácil realizarla con este lenguaje. Eso quiere decir que si nosotros combinamos esto mismo, aquí le voy a poner en vez de restas,
Voy a poner resta de listas. Le voy a colocar menos. Y voy a cambiar el orden para que no nos dé problema. Y aquí podría volver a ejecutar. Ah, no tiene que estar con mayúsculas, se me olvida eso siempre. Volvemos a ejecutar y ahora colocamos resta de lista y nos da en este caso 5555. ¿Por qué? Porque 6 menos 1 5, 7 menos 2 5, 8 menos 3 5, 9 menos 4 5 y 10 menos 5 es 5. Entonces nos da una lista de 5. Ya igual funciona. Podríamos hacerlo con cualquier valor. Así también nosotros podemos filtrar partes de una lista que pudiesen coincidir con una condición prevista. Entonces, por ejemplo, ya que estamos haciendo esto y de lo anterior, también podemos filtrar listas, que vamos a decir que esta va a ser una lista filtrada y vamos a utilizar el comando filter. Entonces utilizamos aquí filter, entre paréntesis le decimos cuál va a ser la condición. En este caso le voy a decir que va a ser por ejemplo los mayores de 5 y solamente voy a tomar los valores que son del anterior de la suma de listas, por ejemplo. Solamente los que dan mayores de 5. Bueno, todos van a dar mayores de 5. Vamos a decir que son los que dan mayores de 10. Vamos a ver entonces. Volvemos a ejecutar. Y vamos a preguntar. Lista filtrada. Y me da solamente 11, 13, 15, no del anterior. Si vemos, en este caso, suma de listas, vamos a ver que teníamos antes 7 y 9, ¿ya? Que vendrían siendo estas operaciones. Bien, de esto también nosotros podemos crear una especie de ciclo con esta misma condición y poder buscar cuál de estos cumple con estos elementos. Entonces, por ejemplo, podríamos retornar esta lista hasta que la condición se haga verdadera. Entonces voy a decir que, por ejemplo, voy a colocar aquí que esto va a ser un ciclo hasta que la condición sea verdadera. Entonces voy a decir que esto va a ser una lista con ciclo. Aquí le voy a tomar, en este caso se llama take while. Ya, esto quiere decir que va a tomar. Recuerden que antes teníamos una operación que se llama take, es decir, que va a tomar los primeros tantos elementos. De hecho, aquí lo estamos, podemos ver más arriba, creo que lo teníamos, take. Le dijimos que iba a tomar desde el elemento 0 hasta el elemento anterior a 3, o los primeros 3 elementos. Esto es más o menos lo mismo, pero aquí en vez de pasarle un valor de posición, como ese generalmente no lo conocemos, le vamos a dar una condición. Por ejemplo, le vamos a decir que sea hasta que sea menor de 20 y le voy a dar aquí un valor de 2 en 2 y que sea un elemento infinito. Y vamos a ver cuáles van a ser los elementos que va a capturar. Vamos a correr y vamos a buscar lista con ciclo y tenemos aquí los primeros elementos hasta que se cumple la condición, ¿ya? Una vez que no se cumple, la condición termina, por lo tanto termina esta operación. Es bastante más simple poder realizarlo derechamente en este lenguaje porque está tratando de buscar todo dentro de una sola línea, mucho más fácil, mucho más simple. También otra de las cosas que podemos realizar es poder crear operaciones para cada uno de los elementos de la lista. Entonces podemos aplicar estas operaciones con un elemento que se llama fold. Entonces podemos, por ejemplo, crear aquí operaciones dentro de las listas. Podemos colocar aquí
multi de listas. Podemos clicar acá fold L. Podemos multiplicar en este caso y vamos a multiplicar unos elementos de una lista. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a multiplicarlo. En este caso vamos a volver a correr y vamos a buscar en este caso multi de listas. Ya, entonces si se dan cuenta, aquí yo estoy aplicando un elemento que es como nos va a permitir crear una operación con todos los elementos de una lista. ¿Ya? En este caso vamos a estar multiplicando todos los elementos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de la generación, nosotros podemos generar un montón de elementos, así que podemos generar lo que ya habíamos visto acá, lo podemos seguir generando, por ejemplo, con elementos elevados, creando condiciones mucho más complejas, teniendo dos o más variables. En este caso teníamos solamente una variable que es X, pero podríamos tener una variable Y, una variable Z, que también pudiésemos trabajarla. Eso lo vamos a dejar de lado por ahora. ¿Qué más? También, además de las listas, existe un concepto dentro de la lista que se llaman tuplas. Creación de tuplas. Bien, las tuplas en este caso son listas que no necesariamente tienen el mismo contenido. Ya, esa es la idea de una lista. Entonces yo podría decir que yo puedo tener una lista de puros elementos que tienen, por ejemplo, un nombre y luego tienen un número, un string y un entero. Y así una combinación. Ya, en este caso, estas pequeñas listas que se llaman tuplas son inamovibles. ¿Ya? No pueden mutar. ¿Por qué? Porque tienen que estar en ese orden siempre. ¿Ya? Por ejemplo, piénsalo desde el punto de vista de un objeto. Siempre va a estar el nombre, después va a estar no sé, una descripción, un valor y así. Entonces va a tener un orden específico, no puede alterar ese orden. Entonces, para poder trabajar con esto, yo puedo crear, por ejemplo, una tupla, no sé, por ejemplo, con un nombre. Tupla, voy a colocar persona. Y aquí voy a crear, por ejemplo, que se va a llamar chanchito. Y le voy a asociar un valor, por ejemplo, que va a ser 20. Yo ahora puedo preguntar, por ejemplo, por este elemento. Yo puedo decir que va a ser el nombre persona. Como yo ya sé que está dentro de este elemento que es una tupla, yo puedo ocupar el elemento que se llama first, en este caso FST, y le puedo decir que va a ser de persona. Y también le puedo decir que, por ejemplo, va a ser la edad, pensando que es la edad de la persona. Y en este caso va a ser second persona. Entonces yo puedo acceder a cada uno de los valores de este elemento. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, acá en el código y preguntamos por persona, nos va a devolver justamente eso. Pero si buscamos nombre persona, nos va a devolver solamente el nombre. Y si le ponemos edad persona, nos va a devolver la edad. Entonces nosotros podemos acceder a cada uno de los elementos de esta parte. Y así también nosotros podemos crear, y esta es lo genial que tiene Haskell, que yo puedo ir mezclando listas para poder crear pequeñas tuplas que yo pueda tener en cuenta. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una lista de nombres, lista de nombres. Yo voy a tomar aquí como ejemplo a Chanchito, luego a Diesel, y luego a Long Johnson.
Y yo podría aquí tener una lista, por ejemplo, de domicilios. Domicilios. Entonces yo aquí voy a poner inventar A. Por ejemplo, voy a hacer los canelos, los canelos 1, 2, 3. Luego voy a colocar aquí los pinos 4, 5, 6. Y luego voy a colocar eh, los robles, los robles 6, 7, 8. Por ejemplo. Entonces, si son dos listas distintas, en este caso son listas todavía, pero yo puedo unirlas para que puedan combinar entre ellas. Entonces yo podría decir que esto van a ser nombres con domicilios, y yo puedo utilizar en este caso el comando zip que habíamos utilizado antes para poder combinar. En este caso van a ser lista de nombres y luego lista de domicilios. Y yo ahora puedo tener, por ejemplo, vamos a ejecutar esto. Voy a tener aquí nombres con domicilio y me da, fíjense, la lista completa. Yo combiné cada uno de estos elementos con el primero de los otros elementos y así, en el orden en el que estaban establecidos. Chanchito con los canelos, Diesel con los pinos y Long Johnson con los robles. Y esto nos permite, por ejemplo, asociar múltiples listas y convertirlas en este caso en tuplas. Entonces, de esta manera, yo podría colocar que necesito el primero de nombres con domicilio. Aquí voy a tener que hacerlo acá adentro entonces. Entonces yo podría decir que de esta lista, pero de esta lista yo puedo tomar el primero. Yo puedo tomar el primero, podría decir get nombres con domicilios. Bien, ahí sí. Entonces si yo hago esto y le aplico FST, ya no, mucho, estoy... No, ya está ahí. Y si yo ocupo dos veces get, tampoco. Ya, pero yo debería tener acceso a estos elementos. Si yo aquí tengo... Sí, yo podría aquí decir primera persona, que sea en este caso get lista, o sea, nombres con domicilios, y luego decir nombre primera persona igual FST primera persona. ¿Debiera funcionar? No, me dice que ¿cuál es el problema? Lista de domicilios. ¿Cuál es el problema acá?
Bien, ahí sí. Entonces yo aquí puedo tener nombre primera persona y me va a decir chanchito. Y ahí tengo la opción de poder buscar cada uno de los elementos. De hecho, entonces delante debió haber tenido, eh, debió haber sido parte de este elemento. Quizá, a ver, si hubiese colocado que primero era head, nombres con domicilios. Claramente ahí sí me resultaba. Ya, ahí están estos elementos. Bien, ¿queda claro hasta ahí? ¿Cómo se puede trabajar con esto? ¿Alguna duda? Sí. No, profe. ¿No? Ya, esperemos un poquito porque saben que está sonando algo y no sé qué es. Vuelvo al tiro. No sé. Ya, volví. Bien, chicos, entonces, ahora vamos a ejecutar un nuevo archivo. Vamos aquí a crear un nuevo archivo. Recuerden que en este caso tienen que llamarse con extensión SH, o sea, HS. Vamos a colocar que este va a ser el ejemplo 3.haskell y vamos a pasarle los elementos que están al principio, porque recuerden que estas importaciones van a servir para poder trabajar con ellas. Y una de las cosas que se heredan de otro lenguaje es la función main, o de hecho todos los tipos de funciones que existen. Entonces en este caso vamos a crear una pequeña función que nos permita generar una forma de poder interactuar también con el usuario y de la forma más simple que se puede trabajar. En este caso vamos a crear aquí un main y esto nosotros le decimos que es- no es una variable, esta constante va a ser nuestra función main y que vamos a ejecutar las siguientes líneas de código. Do, con do. Aquí ya de por sí nos da esta sangría que nos permite trabajar con muy parecido a lo que es Python para poder lanzar elementos. Entonces esta va a ser la definición de
función main. Ya, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a realizar es algo súper simple, que es lo que hacemos con todos los lenguajes, que es lanzar, en este caso, un string. ¿Cuál va a ser el string? El hola mundo. Es lo más normal. Bien, entonces esto va a ser una salida. Esto va a ser una salida de texto. Ya, de hecho es súper simple porque dice put string line, distinto de print, pero en este caso es como más explícito. Vamos a salir de acá, vamos a decir quit de la consola. Y según tengo entendido, lo que podemos realizar acá es que podemos trabajarlo tanto con el intérprete como con el compilado. Entonces nosotros podemos decir que, por ejemplo, vamos a utilizar en este caso no este comando, sino que el anterior. Y podemos decirle en este caso que pueda generar este programa. Le vamos a decir que va a ser ejemplo 3.hs. A ver qué nos dice. Ya, ahora entonces nosotros podríamos llamar en este caso a ejemplo 3 y nos dice hola mundo, ¿ya? Entonces ahora tenemos una versión distinta para poder trabajar. Fíjense que en este caso ya no estamos trabajando con el intérprete, sino que lo estamos trabajando desde el punto de vista de un compilador. O sea que ya no estamos línea por línea ejecutando el programa, sino que ahora derechamente vamos a ejecutar un programa que tiene una estructura para poder funcionar lo más parecido que un lenguaje, en este caso imperativo. Recuerden que Haskell es funcional, pero que nos permite poder interactuar de mejor manera. Entonces podemos tener estos elementos. Entonces, si se fijan, tenemos la primera parte, que es la compilación. Aquí lo voy a dejar como ejemplo en la primera línea. Creo que esto era así, ¿o no? No, ¿cómo era la...? Creo que lo hice en el primer ejemplo. Ah, era así. Entonces aquí tenemos una de distintas líneas. Le voy a decir que la compilación se hace con, en este caso, el comando ghc. Le decimos make, ¿ya? Y luego viene, en este caso, el nombre archivo.hs. Esa va a ser la extensión de nuestro archivo. Luego la ejecución es con /ejecutable ejecutable.exe, aunque podría ser cualquier otro tipo de ejecutable porque va a depender del sistema operativo. En este caso, el nombre del ejecutable. Y con eso va a poder funcionar. Y entonces acá, si se fijan, compiló, generó varios archivos. Aquí tenemos el Haskell, tenemos un .hy, que no sé si lo podemos abrir, no se puede abrir. Luego tenemos el objeto y por último tenemos el binario, que vendría siendo el exe. Entonces tenemos varios archivos que se crean para esta compilación. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer acá es que si podemos mostrar elementos, también podemos ingresar elementos. Entonces acá le voy a pedir que ingrese su nombre. Entonces voy a ejecutar otra línea de esta de salida. Le voy a decir que preguntar cuál es tu nombre y que me responda. Para eso le voy a pedir que ingrese un valor. Para eso vamos a utilizar el comando o cláusula getLine.
Ya, getLine para poder crear elementos. Para eso vamos a crear, recuerden que esto no son variables, son definiciones. Voy a tener aquí un nombre y le voy a decir que esto va a tener elementos desde getLine. ¿Ya? Y luego voy a poder lanzar este elemento put stringline, y en este caso va a ser le voy a decir hola y le voy a dar el nombre. Como esto es un string, y recuerden que esto tiene un pensamiento como de lista, lo podemos añadir a través de la operación de concatenación y le vamos a poner aquí el nombre. Y luego nosotros podemos volver a ejecutar esto. Trata de compilar. Ya, listo. Ahora podemos ejecutar. Nos dice cuál es el nombre. Yo le voy a poner mi nombre. Me dice, hola Joel. Bien, pregunta hasta acá, porque esto igual es un cambio grande de cómo estábamos trabajando hasta ahora con Haskell. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Llegó recién Carlito. ¿Lo va a explicar de nuevo, profe? Para que entienda. Ya. Así rapidito. Ya, aquí estamos trabajando con un archivo que en este caso, a diferencia de los anteriores, no va a ser interpretado, sino que va a ser compilado. Entonces, para poder compilar vamos a necesitar de la función principal, en este caso main. Para definir main en Haskell tenemos que darle este nombre, tenemos que decir que va a ser igual, o sea, va a ser una definición, y le vamos a dar el nombre de do. O sea que esto, cualquier cosa que nosotros realicemos con main, se va a asociar a todo este código. Recuerden, y aquí vamos a tener cosas como muy comunes con Python, es que tenemos esta separación, esta sangría, esta indentación, para definir, en este caso, la operación dentro del main. Ya esto va a ser súper común. Y aquí nosotros tenemos las salidas de texto y también tenemos las entradas de texto, y luego podemos ir uniendo y creando nuestra forma de trabajar con Haskell. ¿Ya? Eso es lo que estábamos realizando. Ahora en la línea de comando, lo que realizamos es súper simple para poder ejecutar, o sea, compilar. Llamamos en este caso al compilador, no al intérprete. Realizamos en este caso la operación make y le decimos cuál va a ser el archivo que vamos a compilar. Nos crea varios archivos, en este caso hi, el punto objeto, y luego el binario, en este caso el ejecutable, que va a ser .exe porque estamos en Windows, pero va a depender del sistema operativo, y lo podemos ejecutar de esta manera. Al ejecutarlo vamos a tener el programa que hemos hecho anteriormente. ¿Ya? Entonces, nosotros también podemos crear otras funciones que nos permitan trabajar con otros elementos. ¿Ya? Por ejemplo, podemos crear funciones que nos permitan sumar cosas o multiplicar cosas o crear algunos elementos personalizados, cosas que nosotros no hemos hecho antes. Acá en Haskell es súper distinto, por eso es necesario que lo entiendan cómo se puede realizar. Para eso, primero voy a volver a entrar al intérprete para que podamos preguntar algunas cosas. Si recuerdan, nosotros podíamos tener acá, ir preguntando con info o con $t, preguntar sobre algunas cosas. Por ejemplo, sqrt, ¿ya? Que es una función estándar. Y aquí me dice, fíjense que tenemos el nombre y nos dice qué es lo que estamos realizando y qué es lo que vamos a tener en cuenta dentro de este elemento. Entonces tenemos un valor flotante y lo que va a pasar es que desde un flotante nos va a dar un flotante. O sea, nos exige un flotante y va a retornar un flotante. Ya, eso es súper importante que lo podamos entender, porque de ahora en adelante, cuando definamos elementos o funciones, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Entonces, para poder hacerlo, lo voy a crear, aquí voy a salir,
y lo voy a crear acá por encima de Haskell. Voy a crear las funciones. Entonces aquí voy a tener la creación de funciones. Bien, para tener una creación de funciones tenemos que tener en cuenta que vamos a tener acá el nombre de la función. Esto va a ser, en este caso, con este símbolo que va a ser el doble punto, que va a ser como un tema de asignación. Vamos a tener los parámetros. Vamos a tener el parámetro 1, el parámetro 2 o cuántos parámetros tengan, y por último la operación que vamos a tener. Entonces vamos a tener aquí el retorno, ya, el return, ya. Todos estos elementos tenemos que trabajarlo con el tipo de datos. Por ejemplo, y aquí vamos a hacer el más simple que podemos realizar. Por ejemplo, una suma. Podemos tener una declaración súper simple. Yo aquí voy a definir, por ejemplo, que yo voy a poner una función que se llama sumar. Ya, sumar. Y le voy a declarar en este caso cómo va a ser esta operación. Yo le voy a decir que voy a tomar un entero, que me va a pedir otro entero y que esto me va a devolver un entero. Ya, esto va a ser en este caso la declaración. Esta declaración lo que nos sirve es que después podamos tener consistencia con lo que queramos utilizar. Por ejemplo, en este caso, yo podría tener acá sumar x y yo puedo utilizar en este caso que me va a dar la operación x más y, ya que lo que estamos pidiendo. Luego yo puedo realizar la operación a posterior. Yo puedo aquí crear, pedir. En este caso, acá adentro, es que yo voy a sumar, voy a poner aquí resultado. Yo puedo sumar, voy a decir que va a ser 5 y 4 y voy a lanzar por la línea de comando. En este caso voy a decir el resultado es, y le voy a dar este elemento como resultado. A ver si no funciona. Vamos a ejecutar acá. Aquí vamos a hacer el make. Aquí creo que tengo que tener una asignación. Resultado, ¿por qué? Porque no es entero. O sea, porque no es string. Aquí creo que lo pusimos en algún momento como string from integer. From integral. Aquí lo podríamos cambiar entonces. From string. ¿Funcionará? No. A ver si pongo solamente resultado. Bien, tampoco me está dejando. A ver, ¿cómo puedo hacerlo ahora? Resultado.
No, esto no funciona. No, a ver. Si yo ejecuto acá GHCI, yo acá cargo, en este caso, ejemplo 3.haskell. Y ahí me va a dar esta opción. Pero ahora tengo que, por ejemplo, ya, ahí está. Entonces aquí, bueno, en la consola, en el intérprete me funciona. Tengo que ver todavía cómo me funciona en, en el compilador. Pero debe ser algo muy similar. Ahora yo puedo crear cualquier tipo de elemento que sea de este estilo. Ahora, una de las cosas que no puedo hacer es que, por ejemplo, no puedo sumar, por ejemplo, elementos de este estilo. Me da un error porque yo definí esto que tenía que ser con solamente elementos que fueran enteros. Y ahí me va a devolver un entero. Yo podría, por ejemplo, definir otra operación que va a ser suma. Voy a colocar que va a ser decimal. Suma decimal va a ser exactamente igual. Pero como no le he colocado la definición, yo podría aquí volver a correr, colocar suma decimal, y yo podría colocar y me da el resultado, ¿ya? Y también lo podría hacer sin decimales. ¿Por qué? Porque yo no lo definí. De hecho, si yo coloco aquí suma decimal, me debería dar algo claro. Me dice que solamente es un número. No es un elemento entero, sino que va a dar cualquier elemento que signifique que sea un número. Entonces yo así puedo ir definiendo cualquier tipo de función o varios tipos de función que me permita tener acceso o comportamiento de rutina. Ya yo, por ejemplo, podría decir que también podría tener el factorial. Podría tener aquí el factorial. Factorial. Voy a definir lo que va a ser de un entero y me va a devolver siempre un entero. Y aquí puedo definir qué es lo que va a ser el factorial. Entonces yo voy a decir que el factorial de 0 va a ser 1, porque es la primera definición. Y el factorial restante va a ser igual a n por el factorial de n-1. Entonces yo acá tengo lo más parecido a una función. Ahora si se dan cuenta, aquí se aplica la recursividad. Recursividad para realizar las operaciones. ¿Ya? Entonces tengo dos casos. No es necesario que yo tenga aquí que definir cuáles van a ser los casos. Pero si yo ahora menciono que yo voy a decir el factorial de 6, creo que era 24. No, creo que era mucho. Factorial de 4. 24. Factorial de 4, 24. Ya está correcto. Y es mucho más simple. ¿Ya? Lo único que hay que tener en cuenta es que esta definición, ahora, colocar esta definición o no, si se dieron cuenta antes, no es de por sí obligatorio, pero te va a dar la seguridad de que vas a tener control. Control sobre lo que está ejecutando en la definición de este programa. ¿Ya? Y así con muchas otras cosas. Yo podría tener, por ejemplo, funciones con casos, ya que lo hicimos anteriormente. Puedo preguntar la definir edad, decir edad, y esto podría ser, por ejemplo, decir que va a tener un entero, pero que va a lanzar un string. Entonces yo le voy a decir que decir edad, si es 18, le voy a colocar que
puedes votar, por ejemplo. Decir edad que tiene que tiene 14 años, voy a decir que debes ir a un liceo, por ejemplo. Y así podría seguir añadiendo afirmaciones para poder trabajar con estos elementos. Por ejemplo, yo podría colocar aquí 60 años, dejar de trabajar. Entonces yo aquí, si yo vuelvo a ejecutar acá, yo puedo decir edad, y yo digo 18, me va a dar justamente lo que le estoy mencionando. Ahora, si yo digo otro elemento, por ejemplo 50, me dice no hay ningún elemento que esté en ese rango. ¿Ya? De hecho, entonces yo podría definir cualquier otra cosa, decir edad X, que va a ser por defecto, o decir entonces yo acá puedo volver a preguntar esto, voy a colocar aquí decir edad 38 y decir nada que decir. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo generar pequeños scripts que van a ser nuestra pequeña definición de funciones que van a estar trabajando. Y de esta manera nosotros podemos generar código dentro de dentro de nuestros programas. Ya, lo único que me falta es poder ejecutar estas líneas de código dentro del main, así que me queda eso pendiente. Lo vamos a terminar de ver mañana porque me queda esa duda, pero solamente eso. Y luego vamos a comenzar con Prolog, que lo vamos a ver entre mañana y el día jueves, y con eso va a ser el último de esta parte de lenguajes declarativos. ¿Ya? Así que bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran mencionar. No, no. ¿No? No, profe. Ya, bien, Ya. chicos, nos estamos viendo, cuídense harto, chao, chao. Chao, 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 chao. chao.